Hola, aquí estamos de nuevo. Estoy en la página 273 para explicarles lo que establece básicamente la ley del físico Robert Boyle. La ley de Boyle dice que cuando un gas cambia de presión y de volumen en forma isotérmica, cuando habla de isotérmica es a temperatura constante, el producto de la presión por su volumen inicial es equivalente al producto de la presión por su volumen final. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto, lo que es la ley de Boyle, está aplicada meramente a gases. Eso es muy importante que lo consideremos. Solamente lo vamos a ver en gases. Vean que el tema anterior estábamos hablando de objetos sólidos en líquidos, pero ahora vamos a hablar básicamente de gases. Entonces, la presión 1 y el volumen 1 sería el gas que se encuentra en un volumen determinado y ese mismo gas va a ser pasado a otro recipiente con una presión 2 y un volumen 2. Vean qué fácil es entender esto. Por ejemplo, un tanque de gas que utilizamos para cocinar, ¿verdad? Cocina de gas, que muchos en sus casas lo deben de tener. ¿Qué sucede si ustedes agarran ese tanque de gas y lo pasan a un tanque más pequeño o de menor volumen, llamémoslo así? ¿Qué va a pasar con la presión? ¿Qué creen ustedes? ¿Va a ser mayor o va a ser menor? Ok, si ustedes se ponen a pensar, si yo agarro un gas que está en un recipiente más grande y lo comprimo, ¿verdad? Lo comprimo o lo coloco en un recipiente menor, ¿verdad? Puede ser que lo comprima o puede ser que lo coloque en un recipiente menor. ¿Qué va a suceder con la presión? Ya hay, ¿verdad? Va a aumentar. ¿Por qué? Porque sus moléculas van a estar más juntas. Mientras que si estaba en menos comprimido o en un recipiente mayor, las moléculas andan por ahí. Si yo agarro y las coloco comprimidas, van a estar más estrechas, ¿verdad? Esa es la ley de Boyle. Entonces la ley de Boyle establece esta fórmula, ¿verdad? Va a haber una presión 1 y un volumen 1 en un gas que luego se va a colocar ese mismo gas en otro recipiente o en otras condiciones. Obviamente la condición principal es que va a ser a temperatura constante, pero en otras condiciones, llamémosle así, que se pase a otro volumen, ¿verdad? Al estar en un volumen distinto ya va a cambiar esa presión, por eso le vamos a llamar presión 2. Muy bien, este tema es muy fácil. Hagamos un ejercicio, los demás los pueden realizar ustedes en casa. El primer ejercicio dice, un recipiente provisto de un pistón contiene oxígeno cuando la presión es de 2 atmósferas. Muy bien, vean lo curioso. Aquí en la ley de Boyle generalmente se trabaja en atmósferas, pero no se asusten si lo encuentran en otra unidad de medida. No hay problema, la trabajan en esa unidad. Dice que el volumen es de 20 litros. Si el gas se comprime de modo que su temperatura y su masa no cambien, su presión será de 10 atmósferas. ¿Cuál será el nuevo volumen? Ok, entonces usamos la fórmula de la ley de Boyle que dice que la presión 1 por el volumen 1 va a ser igual a la presión 2 por el volumen 2, básicamente. ¿Cuál sería la presión 1? La presión 1 es de 2 atmósferas, ¿verdad? Ahí lo dice el problema. ¿Cuál sería el volumen 1? El volumen 1 es de 20 litros. ¿Cuál sería la presión 2? Vean, dicen que el gas se comprime, ¿verdad? Obviamente en condiciones isotérmicas, ¿verdad? ¿Qué sucede aquí con la presión 2? Pasa a 10. Pasa a 10. Y obviamente el dato que no me dan es el dato que me van a preguntar, así de fácil, ¿verdad? ¿Cuál es el volumen 2 de lo que sucede con ese gas? ¿Qué hacemos, chicos? Despejamos, ¿verdad? ¿Qué despejamos? El volumen 2. ¿Cómo lo despejamos? Bueno, ¿qué pasamos a dividir? ¿Qué pasamos a dividir? Pasamos a dividir la presión 2, ¿verdad? Esta presión la pasamos a dividir. Entonces vea que divide todo el conjunto y listo. Ese sería el problema. Lo colocamos en la calculadora. 2 por 20 dividido entre 10 y eso me va a dar 4. ¿4 qué? Estamos hablando de volúmenes. ¿Ok?
generalmente, como estamos trabajando los volúmenes en litros, los ven, lo estamos trabajando en litros, este volumen también me va a dar en litros. Y ese sería ese ejercicio. Muy bien, está claro. Así, este otro es igual. Hagamos el 14. Dice, un gas posee inicialmente una presión P y un volumen V. ¿Cuál sería la nueva presión si el volumen se reduce a una tercera parte? Ok, vean qué curioso. Dice que un gas tiene una presión 1 inicialmente y un volumen 1, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede con la nueva presión? ¿Qué sucede con la, con la otra presión, ¿verdad? Con la presión 2. Si el volumen se reduce a una tercera parte, o sea, si se reduce V tercios, ¿qué va a pasar con la nueva presión? Ok, tenemos un gas, ¿ok? Imaginémonos un gas en un recipiente. ¿Qué pasa si ese gas que tenemos, en un recipiente grande, digamos que lo tenemos aquí, tenemos un gas, ¿verdad? ¿Qué pasa si lo colocamos en un volumen menor? ¿Qué pasa con ese gas? ¿Cómo va a estar? Va a estar con más presión, ¿verdad? Más comprimido. Entonces, ¿qué pasa con la nueva presión si el volumen se reduce V tercios? ¿Qué va a pasar con la nueva presión? ¿Va a ser cómo? Va a ser mayor, ¿verdad? Porque las partículas del gas van a estar más comprimidas. ¿Cuántas veces va a ser mayor? Sería de manera inversa, ¿verdad? Entonces, si se reduce V tercios, ¿cuántas veces va a aumentar la presión? Va a aumentar 3 veces su valor, ¿ok? Entonces tenemos un gas en un volumen, el volumen lo disminuimos, ¿cuánto lo disminuimos? 3 veces, ¿verdad? O sea, un tercio. Y si lo disminuimos 3 veces, va a estar más comprimida, ¿verdad? Las moléculas de gas, por lo tanto su presión va a aumentar 3 veces. Y esa sería la relación que hacemos en la ley de Boyle.